está hecho para más gente más alta. Se bajan los micros con forma de pene, que siempre... que es una cosa así, no se sabe si es erótico, ¿no? Y la erótica del poder tiene que ver con esto, con una homosexualidad, porque los micros son siempre de los hombres, en general. Bien, bueno, pues yo para distender, tengo que comentaros que he sido profesora universitaria durante 20 años y entonces tengo TIC que tienen que ver con mi profesión, o sea, con lo que me ha construido como ser humano que soy hoy, ¿no? También es cierto que tengo otros 19 años trabajando en los hospitales de Granada y como militante activa de comisiones obreras en la izquierda sindical. Después, relacionado con el movimiento feminista, he militado y entonces pues tenéis aquí a una persona realmente como un perro verde, ¿vale? Una cosa así. Y dentro de los tips de haber sido profesora, cuando Jesús me comentó, que por cierto estoy aquí porque me lo pidió Jesús, que lo tenéis que saber, que los vínculos afectivos son fundamentales para generar algo con ilusión, los afectos, así de claro, y eso sí que lo reivindicamos, fundamentalmente desde el movimiento feminista se pone en primer plano y lo seguimos reivindicando como algo absolutamente, o sea, la teoría vincular en estos momentos, si la izquierda quiere algo, o pasa por leer, comprender y practicar la teoría vincular, es decir, generar vínculos de afecto, o no, o al final no nos lleva a ningún lado, nada más que a darnos hostias en la cafetería con la cerveza, Bueno, pues entonces yo me voy a enrollar un poquito. En cuanto Jesús, como compañero también de profesión, vea que me enrollo demasiado, me corta y se ha acabado, ¿no? O sea que yo, con el título de ¿qué pedirle a un frente amplio de la izquierda por construir? Claro, enseguida te pones a soñar, pero a soñar con lo que sería deseable en estos momentos que estamos entre algunas posiciones, entre salir a la calle con guillotinas o decir cómo aglutinamos en un proceso sin violencia la posibilidad de un frente amplio de izquierda, que en definitiva está en un montón de documentos en Internet. O sea, ahí están, pero claro, al igual que los documentos, hay un montón de documentos, hay un montón de grupúsculos de izquierda con idearios propios y queriendo ser hegemónicos en lo que podría ser el frente amplio de izquierda. No creo que Izquierda Abierta esté ajena a eso. Bien, pues yo, frente a la crisis, mal llamada crisis, dije, yo creo que hay dos grandes posibilidades para la izquierda real en estos momentos en nuestro Estado. La continuidad keynesiana con el capitalismo, un capitalismo de rostro humano, si esto es posible, es decir, aquello de reforzar el estado del bienestar, pues no estar en contra de la propiedad privada, pero una propiedad privada limitada, ponerle límite al capital financiero y a sus transacciones, etcétera, etcétera, y por supuesto recuperar el papel hegemónico del Estado y del control social por parte del Estado de lo que sería el sistema económico, político y social, ¿no? O sea, ese keynesianismo que en definitiva no quiere una ruptura con el capitalismo, y eso es parte del ideario de la izquierda hoy, sigue siendo y forma parte. O sea, eso sería una de las posibilidades y la otra sería la ruptura desde mi perspectiva ya con el fracasado sistema capitalista y apertura hacia otros sistemas más justos, se llamen como se llamen, democracias participativas y deliberativas, o es lo mismo, o socialismo del siglo XXI. Y aquí mi homenaje particular privado a la revolución bolivariana, ¿no? Y continuando con la reflexión de Rosa Luxemburgo, una mujer comunista, la Unión Soviética, que acuñó, partiendo de Hegel, es verdad, la frase de o socialismo o barbarie, ¿no? Uno de los intelectuales que a mí me parece más interesante hoy y que tienen una perspectiva no colonial que es tan importantísima es Boaventura de Sousa Santos, que ha participado en el Foro Social de Túnez, y eso supongo que Jesús, que estuvo en Túnez, podrá contar algo más, ¿no? Y él dice
que las protestas que están ocurriendo hoy en los países del sur, en los llamados PIG, o sea, la basura del sur de Europa, ¿no?, tienen en común todas las protestas el hecho de ser pacíficas, teniendo en cuenta el entramado de mayo del 68 y de otras rebeliones que no han sido tan pacíficas. Me acuerdo de los banlieues, la quema de coches, etcétera, etcétera, por ver cuestiones, ¿no? Y que todas ellas lo que aspiran es a una democracia real o verdadera, ¿no? Justo el grito de que parte esa yo diría, epifanía, esa aparición de los movimientos sociales a partir del 15M en nuestro Estado, y que dijimos, Dios, no es posible, aunque me oigáis decir Dios o no sé qué, soy agnóstica absoluta, ¿vale? Pues, y que comentábamos el personal diciendo, no puede ser que esto haya sucedido en esa primera convocatoria que de nuevo nos devolvió la esperanza en un país con la aceptación dramática, aceptación entre comillas dramática, porque no se daban las condiciones objetivas para una rebelión frente a la barbarie que estábamos viviendo, ¿no? Y dice Boaventura, es fundamental tener muy en cuenta que el deseo, y ahí es donde me relaciono con Patri, efectivamente, que el deseo tiene que ver con los sueños y con las emociones, ¿no? El deseo de una sociedad más democrática y justa hoy en día es un bien común de la humanidad entera. Y el papel de las instituciones es regular las expectativas de los ciudadanos para evitar que el abismo que media entre el deseo y su cumplimiento no sea tan grande como para que la frustración alcance niveles disfuncionales y entonces vuelven los salvapatrias y los fascismos más siniestros. Ahí tenemos el ejemplo de Grecia, ¿no?, con la aurora boreal, como le llamo yo, ¿no? Bien. Y sin embargo, en estos momentos, en nuestro Estado, el otro día una encuesta que ha sido silenciada rápidamente nos daba un resultado tal que no sé si la habéis escuchado, porque se ha difundido poquísimo, ¿no? Pero la encuesta dice: los españoles depositan mayoritariamente su confianza en los nuevos movimientos sociales. Un 57% de los consultados cree que la democracia funcionaría mejor sin partidos políticos y con plataformas sociales elegidas para la gestión de los asuntos públicos. En estos momentos tiene mucha más fiabilidad la PAD y su representante, Ada Colau, entre otros, que digo por ser la más conocida, ¿no?, que cualquier iniciativa que se lleve por un partido político, quizá en la misma dirección, pero más descafeinada, ¿eh? Y no me olvido de la iniciativa andaluza, que se ha hecho en estos momentos en colaboración con el Gobierno entre Izquierda Unida y PSOE, ¿no? Bien, un 88% de los españoles cree que los partidos políticos forman parte de una élite junto con los grandes empresarios y los banqueros y que trabajan solo en la defensa de los intereses de unos pocos. La encuesta también agrega de alguna manera un dato muy interesante. La defensa de los intereses de unos pocos es de una partitocracia, es decir, un ente que se crea, que se forma su estructura y sus afines a esas estructuras y que van criando sus propios movimientos sociales frente a la realidad social de nuestro Estado. Es decir, que la unión con los movimientos sociales reales realmente es difícil. O sea, cómo tejer lazos para ello es bastante difícil, porque cada partido quiere criar o controlar los movimientos sociales que hay en estos momentos o los que puedan surgir, ¿no? La mayoría de los ciudadanos, sin embargo, sigue creyendo que la democracia sigue siendo el sistema más valioso, pero una democracia que represente de verdad los intereses de la ciudadanía. O sea, el no nos representan creo que ha sido el grito más llamativo a partir del 15M en nuestro Estado, ¿no? Hay un rechazo al bipartidismo evidente en esa encuesta, el 87% lo rechaza. Con independencia de que las encuestas son las encuestas. Pero a mí esta me parece interesantísima porque además es de la semana pasada, o sea que no estoy hablando de algo, ¿no?
Los sindicatos, por ejemplo, y yo como sindicalista me apena muchísimo porque el respaldo se reduce al 18%, los grandes sindicatos mayoritarios, así estamos, ¿no? Porque la gran mayoría de la ciudadanía cree que son parte del régimen, y es cierto, la élite de los sindicatos son parte del régimen, y desde aquí lo digo, me atrevo a afirmarlo, ¿no? La élite, no las bases. Otra cosa es el que las bases podamos, de alguna manera, lo dije en una reunión hace muy poco y dije, ¿por qué no le formamos un escrache a comisiones obreras, ¿no? Y hubo gente de Izquierda Abierta en esa reunión que tuvimos que me dijeron, hombre, ese no es el problema, por favor, pero ¿cómo se pueden decir esas cosas? Y claro, yo decía, ya estamos aquí los que me quieren dar lecciones a una ironía sin que se comprenda que era una ironía, ¿no? Pues básicamente. Lo digo para que lo tengáis en cuenta como partido, que no somos cretinos ni cretinas, ¿vale? No nos tratéis como tales porque entonces perderéis prestigio, absolutamente, ¿vale? Bueno, respecto a, no voy a deciros qué opina la encuesta sobre el Reino de España, ¿no? Pero sí que la encuesta refleja fielmente lo que todo el mundo sabe. Es decir, con los políticos profesionales no hay democracia real. Así de claro. A ver, Izquierda Abierta, ¿qué queréis formando como partido? Eso es una pregunta que os tenéis que responder, yo no, ¿eh? Yo he venido aquí a meteros el dedo en el ojo. Porque sí que creo que la acción de los nuevos movimientos establece las bases para la realización de una democracia real. Así de claro, ¿no? Y en la práctica de los nuevos movimientos está el germen de una ética emancipatoria. Y esa ética emancipatoria es la que tienen que hacer vivir y hacerla suya, hacerla vida, las personas que estáis interesadas en constituiros como partido político, ¿no? Por lo menos en estos momentos, ¿no? Hay un desgaste del bipartidismo, del PP y del PSOE, que alimenta de alguna manera el deseo de poder gobernar como tripartito o como bipartito con el PSOE en algunos sitios, en las próximas elecciones. Y a eso se está soñando bastante en los, digamos, nuevos partidos políticos, no en los movimientos sociales como tal, ¿no? Lo digo porque se considera que eso podría ser dar posibilidad de que una izquierda, de alguna manera, gobernara. Bien, ya veremos cómo se gobierna la pobreza en Andalucía, ya veremos. O sea, la región o la autonomía, ya lo estamos viendo, ¿no? A ver qué va a pasar, ¿no? Y en esa encuesta hay un analista que se llama Pizzo Caro, lo digo porque es un analista de Socialismo 21 y es curiosísimo que su apellido sea muy fácil de quedarse uno con él, porque con Z, Pizzo Caro, ¿no? De piso caro, ¿no? Pues Pizzo Caro, ¿no? Y dice, el más sincero de la deriva oportunista de esos tripartitos, etcétera, es el diputado Gaspar Llamazares. En su libro, que curiosamente lleva por título El Libro Rojo, postula derechamente una alianza con el PSOE y, entre comillas, las palabras textuales de Gaspar Llamazares, para salvar el capitalismo. Yo no me he leído el Libro Rojo, pero creo que Izquierda Abierta debería leérselo y ver qué está pasando ahí, como debería ser crítica con lo que pasó en la Asamblea Constituyente de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, habéis visto cómo he venido a meter el ojo, ¿no? O sea, que no hablaban bromas. ¿Qué? Sí. Bueno, de todas maneras, no creáis que no tenéis todas mis simpatías. Bueno, todas no, la verdad. Por unas poquillas, ¿eh? Y ahora, para pasar a una cosa más propositiva, ¿no?
La mayoría de los movimientos sociales, tanto los que surgieron al calor de mayo del 68, en ese exceso de subjetividad que fue rápidamente coaptada por el capitalismo y surge lo que consideramos el capitalismo postfordista, ¿no? Pero bueno, pacifistas, ecologistas, gays, lesbianos, etcétera, racistas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, antirracistas, como comprenderáis, ¿no? Como los surgidos desde las denominadas primaveras árabes, y no nos tenemos que olvidar que Túnez fue antes que el 15M en España, mucho antes. Y el 15M de 2011, en nuestro Estado, han sido capaces de concitar apoyo popular mayoritario y afrontar la desobediencia civil para mostrarnos camino, creo yo, a ese frente amplio de izquierda. Y es la ruptura democrática para radicalizarla. Es decir, no dentro de los dos polos que he puesto del Estado keynesiano recuperarlo, o la ruptura ya definitiva con la Constitución del 78, etcétera, etcétera, ¿no? No pensemos que un proceso constituyente solo, sin que los imaginarios populares cambien, va a tener éxito. Si los imaginarios populares no cambian, podemos hacer una ruptura y nos puede pasar como en Venezuela ahora mismo, O sea, que al final, como la revolución sandinista y que es lo que está pasando ahora mismo en Nicaragua, etcétera, etcétera, ¿no? Para radicalizar la democracia, creo que un elemento fundamental es descolonizarla también. Y desde ahí, ¿qué es descolonizar la democracia? Pues no pensar que somos el ombligo del mundo y que Europa y la democracia, digamos, representativa, es el modelo a seguir y el espejo donde se tiene que mirar todo el mundo, ¿no? Sino, yo creo que los espejos donde nos tenemos que mirar la izquierda en estos momentos en España y en el sur de Europa es en Latinoamérica, fundamentalmente, en algunos países de Latinoamérica, como no, en los movimientos democráticos que se están llevando a cabo en África y en Asia, y olvidarnos un poquito de pensar que podemos ser el espejo y el ombligo donde se tienen que mirar el resto de las democracias, ¿no? Y desde ahí os traía un parrafito de un filósofo portugués, Antoni Jesús Aguiló, que dice, ¿no? La democracia representativa, más allá de su afán universalista, ya vemos lo que se hace en nombre de la democracia liberal representativa, ¿no? Ahí tenemos los casos de Irak, Libia, etcétera, y todo lo que nos viene, ¿vale? Se trata de una forma particular e histórica de la democracia que despunta en la Europa que proclama el ideario liberal burgués del progreso, la razón y la emancipación. Y yo diría, y el individualismo feroz, junto con la propiedad privada, claro, ¿no? Fue la modernidad capitalista y liberal la que, tras siglos de desprestigio, recuperó la democracia en su forma representativa para limitar el poder de la monarquía absoluta, combatir los privilegios de la élite nobiliaria y extender el poder político a la burguesía emergente. Anoche tuve un debate terrible en la calle, además, a la 1:30 de la madrugada. La gente joven nos miraban porque todas éramos más o menos de mi edad, ¿no? Una edad media, ¿no? Y a grito, con el tema de Venezuela y de la revolución bolivariana, porque el resto del grupo, no voy a decir quiénes son, decía, pero ¿y qué pasa con la violencia en Venezuela? ¿Qué pasa con que la burguesía media, que con su trabajo ha atesorado unos ahorros, tenga miedo de salir a la calle? Y yo decía, la burguesía venezolana me importa un pimiento. Imaginaros con 4 cervezas lo que podemos. Y a la 1:30 de la madrugada. Pero claro, el tema es que el grupo con el que estaba era de izquierda, o sea, todas las personas eran de izquierda y participando en movimientos sociales. Pero me llamaron, burguesa, tú también eres una burguesa. Y dije, coño, es verdad. Ya lo sabía, pero también os tengo que decir que soy una burguesa desclasada, profundamente desclasada. Y que una cosa es la burguesía elitista
y otra cosa, como yo les decía al resto del grupo, es esa clase media que aspira a ser burguesía aristocrática y que en definitiva ese sueño lo tenemos en el vientre, en el monstruo que nos habita, como decía Donna Haraway, ¿no? Y otra cosa es tener conciencia de que somos en estos momentos clase trabajadora y que el mundo se está reduciendo prácticamente a dos clases, ¿eh? Que lo tengamos en cuenta también la izquierda, a pesar de que consideremos y que tengamos sueños de pertenecer todavía a ser la claque de la duquesa de Alba, ¿vale? Bueno, pues hay sujeto de esa democracia y el sujeto más representativo era varón, blanco, heterosexual, cristiano, padre de familia, ¿no? Y que gobernaba la hacienda. ¿De acuerdo? ¿Quiénes se quedaban fuera de la democracia? ¿Y quiénes se han quedado fuera de esa democracia siempre? En primer lugar, las mujeres, los grupos étnicos racializados, es decir, toda la población que sea un poquillo más marrón, ¿no? Todas las diversidades sexuales quedan fuera. Ahí estamos teniendo los discursos que creíamos más olvidados. El otro día las declaraciones del obispo de Córdoba y de Alcalá de Henares con que estamos en una conspiración mundial para hacer a la mitad de la humanidad homosexual. No sé si lo habéis escuchado, ¿no? Y dice uno, ¿pero cómo se pueden decir esos disparates? Se pueden decir esos disparates porque hay un imaginario que de alguna manera cala en esos poros que han dejado abiertos los referentes de la izquierda. Como decía también Patricia, ¿no? Ya me queda un minuto. Sí. Perdón, ya sé que estáis esperando aquí a la élite de la intelectualidad, que es el compañero, ¿vale? Y que no se iba a quedar libre, así como así, diciendo, me han dejado el último porque soy el más importante. Yo, como he llegado tarde, no he podido determinar el orden de la mesa. ¿Qué? ¿Por qué qué? Ya sabemos por qué ha llegado tarde. Claro. Bien. Bueno, pues ya para terminar de meteros los dedos en los dos ojos, la propuesta de algunas personas y movimientos sociales con los que trabajo sería: no queremos más partidos políticos. No queremos más partidos políticos. Es verdad que pelearemos por un frente amplio de izquierda, pero no con más partidos políticos. Ya tenemos bastante con los demonios que nos echáis, ¿eh? Lo que queremos es que trabajéis en las bases con todos nosotros y todas nosotras, ¿eh? Que os impliquéis absolutamente en los movimientos sociales y en generar un imaginario popular insurgente y que construyamos entre todos efectivamente ese frente. Sería una respuesta clásica. Hay otro intelectual que a mí personalmente me emociona, que es Jacques Rancière, un filósofo francés, y que dice, utilizar la palabra frente, etcétera, todavía estamos en la modernidad clásica. Deberíamos hablar de lugares de reflexión, de lugares de encuentro, de lugares de conexión y de vínculo, para que podamos extender de alguna manera, extender en profundidad ese cambio de conciencia para una conciencia transformadora, rebelde, insurgente y revolucionaria. Y ya está, ¿no?